Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos La presa del Guri. Las sociedades sueñan su futuro y algunas alcanzan el éxito convirtiéndolos en realidades. A finales del siglo XIX, hubo venezolanos que apreciaban el potencial energético del río Caroní. Para esa época, el ingeniero Ricardo Zuloaga estaba estudiando el aprovechamiento del río Guaire, donde se instaló la primera planta hidroeléctrica construida en Venezuela para el abastecimiento de Caracas. No obstante, domeñar un río de la envergadura del Caroní aparecía como algo muy distante para los recursos técnicos disponibles. A la muerte de Juan Vicente Gómez, surge un grupo de pensadores que vislumbraba la posibilidad de aprovechar el río Caroní para motorizar el futuro desarrollo industrial del país. En 1946 se creó la Corporación Venezolana de Fomento y se le encargó la misión de preparar el primer plan de electrificación nacional. Casi de inmediato, se inició el reconocimiento técnico del río Caroní para identificar los mejores sitios para emplazar aprovechamientos hidroeléctricos. 8 años después, la Comisión para el Aprovechamiento del río Caroní tomó esta aspiración histórica de los venezolanos como un mandato y finalmente en 1963, durante el gobierno democrático de don Rómulo Betancourt, se inició la construcción de la presa del Guri. Por sus dimensiones, el proyecto se adelantó en 3 etapas y se culminó en 1986. La presa de Guri fue la más grande del mundo para el momento de su inauguración, con una capacidad de generación de 10,5 millones de kilovatios, y hoy todavía figura entre las mayores del mundo. Actualmente, abastece cerca del 60% de la demanda eléctrica del país. Mérito a la ciencia y a la tecnología y a todos los hombres que hicieron posible esta obra formidable, motivo de justo orgullo nacional. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Les habla Andrés Velázquez desde los estudios de su RCR 750. Damos inicio a la 1:01 exactamente a su programa Contigo Andrés Velázquez, correspondiente a hoy miércoles 24 de octubre. Un programa que llega a ustedes bajo la dirección general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, Selene Pérez en la producción, en los controles. Hoy no tenemos al maestro César González, pero tenemos a otro César. César Arteaga está con ustedes. En la conducción del programa, Andrés Velázquez, quien les habla, y hoy, con las excusas del caso, me pidió que presentara sus disculpas, pero
no nos acompaña hoy el compañero Luis Trincado, quien atiende una responsabilidad también relacionada con la actividad política de todos los días. La mensajería Dilo 3436, el teléfono para el contacto con la emisora 0212-482-9750. Twitter y Periscope RCR750 y nos puede ver por la página web rcr.tv. Buenas tardes a todos, nuestro fraternal saludo, y hoy vamos a tener como invitado a nuestro diputado Américo de Gracia y al alcalde Alfredo Ramos, que también estará con nosotros en la tarde de hoy. Y comienzo con un comentario o un recordatorio. Un día como hoy murió el compañero fundador de la Causa R, Alfredo Maneiro. Me voy a permitir leer una nota escrita por nuestro secretario general, el Chato Guedes, relacionado con la desaparición física de Alfredo Maneiro. Dice así: se acaban de cumplir 36 años hoy de la repentina y temprana muerte de Alfredo Maneiro, uno de los últimos filósofos de la política venezolana. Dejó como herencia al partido La Causa R, que fundó con unos principios adelantados a su tiempo y que tienen plena vigencia hoy: privilegiar la política y su eficacia sobre la organización burocrática, excluyente, procurando, en vez de militancia, simpatizantes, voluntarios y aliados, bajo un esquema plenamente horizontal. Valga la oportunidad para recordar que su partido, que todos nosotros honramos en representar, nunca apoyó a Chávez. Al contrario, lo combatió desde el principio, a costa de una división interna, y lo hizo justamente fundamentado en dos razones: la democracia radical que legó Maneiro como pensamiento y que es la antítesis del militarismo. Y segundo, Maneiro fue el más contundente crítico del rentismo petrolero, advirtiendo sus nefastas consecuencias. Al final fue esa mezcla letal de militarismo rentista lo que devino en esta tiranía que hoy oprime al pueblo venezolano, por lo que el reto sigue siendo la construcción de una república civil, productiva y democrática, como soñó Alfredo Maneiro, a quien tenemos precisamente el compromiso de reivindicar, estableciendo para Venezuela un proyecto como efectivamente él lo soñó. Un proyecto civil, un proyecto productivo y un proyecto profunda y ampliamente democrático. Ese era fundamentalmente el pensamiento de Alfredo Maneiro, quien un día como hoy, 24 de octubre, pierde la vida y que, fallece tempranamente, como hemos dicho en este escrito de nuestro compañero secretario general, el Chato Guedes. Y que, por cierto, hoy debo reivindicar su nombre, porque su nombre ha sido tomado
Uno, indebidamente, por esta falsa revolución, por esta revolución de pacotilla, por esta dictadura, cosa absolutamente contraria a el pensamiento democrático de Alfredo Maneiro, de ponerle su nombre a una corporación de papel que es la Corporación Alfredo Maneiro, que se encarga de distribuir el papel periódico a todos los medios de comunicación a nivel nacional y que ha sido utilizado por este régimen para presionar, para chantajear y para cerrar medios de comunicación. Y que llegaron a la desfachatez incluso de ponerle su nombre a la Siderúrgica del Orinoco, como si Alfredo defendiera la Siderúrgica del Orinoco como empresa. Todo lo contrario, Alfredo estaba al lado de los trabajadores para enfrentar al patrono Estado, que es al final el dueño de la empresa Sidor, quien hoy lleva malamente el nombre de Alfredo Maneiro para identificarla. Y bueno, y que han hecho de su nombre un uso indebido, inapropiado, una dictadura militarista que ofende más bien su memoria cuando se usa su nombre de parte de un gobierno militarista, dictatorial, antidemocrático, abusador del poder, violador de derechos humanos, que persigue el pensamiento crítico político, que encarcela, que destierra a quien le es contrario. Bueno, todo eso es una ofensa a la memoria de Alfredo Maneiro, a quien hoy reivindicamos precisamente por ser uno de esos filósofos que enarboló la democracia amplia, profunda, en todo su sentido, para las relaciones de la vida política y de las relaciones humanas en nuestro país. Valga pues hoy, día en que desaparece Alfredo Maneiro, nuestro mejor recordatorio. Está con nosotros el diputado Américo de Gracia y el alcalde Alfredo Ramos. Américo, ayer hubo un debate extraordinario en la Asamblea Nacional sobre el punto que tú propusiste relacionado con el tema de las masacres al sur del estado Bolívar. Yo quisiera oír y sueño con el momento en recibir noticias de Bolívar y que toda Venezuela reciba noticias de Bolívar como asiento de las empresas básicas de Guayana, que Sidor está produciendo cabillas, palanquillas, alambrón, bobinas, está produciendo planchones, está produciendo tubos sin costuras, que las empresas de aluminio están produciendo aluminio, que Ferrominera aumenta su producción de mineral de hierro, que las briqueteras están produciendo briquetas. Eso quisiera yo oír como noticia desde Guayana, y no tantas masacres que tú decías ayer, que eran 42 masacres. En una intervención que calificamos todos de valiente, de bien documentada, de bien informada y con la claridad que tú sueles o que acostumbras, con la claridad que acostumbras decir las cosas, relátanos para todos los oyentes las cosas fundamentales de tu intervención, sobre todo cuando esta intervención se convierte en una respuesta al general Mantilla, que dice que jefe de la red y en Bolívar, que eso no es verdad, que allá no hay guerrilla en el estado Bolívar. Buenas tardes a todo el pueblo venezolano, dentro y fuera del país. Para nadie es un secreto pues que Radio Caracas Radio es una ventana hoy también para la diáspora que está dispersa en el mundo entero. Y no lo digo por alabar la emisora. Yo he tenido reportajes en relación a este tema desde Italia, desde Argentina, desde Colombia, desde Estados Unidos, que me han llamado a mí en lo personal, sabiendo pues de que nosotros tenemos este programa todos los miércoles a la 1 de la tarde, Andrés Velázquez contigo.
Y por supuesto saludar aquí la presencia del compañero Alfredo Ramos, que nos acompaña desde Barquisimeto y que todo el mundo sabe, conoce y valora. Hace 2 años ocurrió en Tumeremo una masacre el 4 de marzo del año 2016 y el entonces gobernador o quien fungía como gobernador del estado Bolívar, el general Francisco Rangel Gómez, decía que esa masacre no había ocurrido y que todo lo que nosotros decíamos en ese momento era un show político para ganar réditos, para ganar prestigio, para ganar rating en el Twitter o ser voceros de algo que realmente no había ocurrido. Pasaron 17 días lastimosos y brutales en la que la gente tuvo que cerrar la troncal número 10, los familiares de las víctimas, hasta que se logró ubicar la fosa común donde habían sido enterrados, y no fueron ya 17 los desaparecidos, como habíamos dicho, sino lamentablemente 18. O sea, hubo un cadáver más de lo denunciado. Y hoy ocurre exactamente lo mismo. 2 años después, también en Tumeremo, en el sector de Bochinche, ya no es Rangel Gómez el gobernador, sino el usurpador Justo Noguera y el general Mantilla, quienes desmienten que en efecto no es que no hubo la masacre, sino que no la presentan como tal, sino que dicen que fue un enfrentamiento, por un lado. Por otro lado, el enfrentamiento fue entre bandas criminales, vale decir, entre pranes, y no con el ELN. Y este mismo general Mantilla, en el fuerte Tarabay de Tumeremo, le manifestaba a los cuerpos de seguridad que cuidado con salir a desprestigiar o enlodar el nombre de nuestros aliados. ¿A quién se refería? Justamente se refería al ELN, al Ejército de Liberación Nacional, para aquellos que no han entendido de qué se trata. ¿Qué hace el Ejército de Liberación Nacional colombiano? La guerrilla colombiana del ELN en ese territorio minero al oeste, que no tiene frontera con Colombia. Ojo, la frontera ahí es con el Esequibo venezolano, que está tomado por la República de Guyana. Estoy hablando de Bochinche, estoy hablando de Anacoco, estoy hablando de San Martín de Turumbán, estoy hablando de toda la cordillera de la Sierra y Mataca guayanesa. Allí lamentablemente pues se dio esa masacre, se dio la masacre en el camino hacia las minas de Corregente y fundamentalmente en el sector Los Candados. Allí se pudieron recuperar 17 cadáveres. Digo se pudieron recuperar porque los testigos, y todavía hay gente reclamando personas, nombres, gente que no ha aparecido y que se presume pues hay más muertos aún. Lo curioso de esto es que el gobierno, el régimen, niega la presencia del ELN. ¿Qué hace el ELN en Guayana, en el estado ¿cómo Bolívar? pueden negarlo, Américo, si está confirmado que están en Apure, que están en el Táchira, que están en Maracaibo, en el Zulia, en Amazonas? Fíjate, Andrés, yo creo que la pregunta tuya es pertinente y todo el mundo se la hace. ¿Por qué la niegan? Yo pregunto, ¿han negado o no han negado la hiperinflación? ¿Han negado o no han negado la falta de gasolina o la malaria en el estado Bolívar? O la diáspora, o incluso la falta de transporte, o la falta de combustible, o la falta de lubricante, o la escasez de alimento. Todo eso ha sido negado por el régimen. El régimen vive de espaldas al pueblo y pretende vender una imagen distinta, o la represión o los presos políticos. Hasta que a Leopoldo López lo pusieran preso, aquí en Venezuela se hablaba era de políticos presos y no de presos políticos. Hubo que exponer la libertad de Leopoldo López para que en Venezuela y en el mundo se comenzara a hablar
de los presos políticos. De modo que es una política de Estado de parte del régimen negar de manera sistemática lo que es obvio y lo que es evidente. Ahora, ¿qué hace el ELN? ¿El ELN de qué vive? ¿Cómo se mantiene un ejército irregular como este? Igual que la FARC, pero estamos hablando en el caso del ELN del tráfico, producción, tráfico y distribución de la cocaína. Se mantienen extorsionando, se mantienen secuestrando, cobrando vacuna, y ahora le han agregado a su mercado, a su combo de producción, el oro, el diamante y el coltán. ¿El oro dónde? Por lo menos ahorita están ubicados en esa zona que describimos ahora. Está en materia de diamante en San Vicente de Paúl, que también está ubicado en el estado Bolívar. Y están ubicados en Parguasa, donde está el coltán. ¿Qué hace el ELN? ¿Produce oro? ¿Produce? No los produce, sino que les brinda la seguridad y cobra la vacuna. Vamos a un corte que es exactamente 1:18 y regresamos inmediatamente. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Continuamos en su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente a hoy miércoles 24 de octubre. Estamos conversando con el diputado Américo de Gracia y con el alcalde Alfredo Ramos. Américo, concluye la idea que estabas expresando. Bueno, básicamente hablamos ya de las fuentes de ingresos del ELN y la razón política por la que se mantienen en esa zona, obviamente, y no me refiero solamente al estado Bolívar, ellos tienen control en Amazonas, ahora en Bolívar, en Apure, en Táchira, en el Zulia, y que esta razón es para usarlo como infantería ante cualquier supuesta agresión extranjera a el régimen de Nicolás Maduro. Y digo al régimen de Nicolás Maduro y no al pueblo venezolano. Y entonces pretenden usar, pues, tener estas fachadas cubiertas con el ELN en cada uno de esos sectores. En el caso de Tumeremo, el ELN está dirigido por un guerrillero llamado El Jairo, que opera desde el sector de la plantación boscosa, el Bochinche. Y por supuesto, nosotros tenemos que elaborar un informe con la comisión que se nombró ayer, que forma parte y la preside Delsa Solórzano, con los diputados de estos estados, para enterar no solamente a la opinión pública nacional de lo que está ocurriendo allí, sino también a la República de Colombia, de Guyana. Se ha designado una comisión especial. Eso fue ayer. Presidida por la diputada Delsa Solórzano, que por supuesto, porque es la que preside la política interior, entonces para
para que se entienda que tiene que ser una acción conjunta también con otros elementos. O sea, esa es la idea. Por supuesto que esto es un tema muy largo, han ocurrido 42 masacres, lastimosamente creemos que pueden seguir ocurriendo otras, pero que está en nosotros seguir luchando por liberar a Guayana y a Venezuela de esta tragedia. Sí, bueno, este no es un tema sencillo. Este es un tema muy pesado. Esto es un tema complejo, un tema delicado, diría yo, y de extrema importancia para nuestro país. Porque el relato que nos hace el diputado Américo de Gracia, bueno, sencillamente nos está colocando frente a lo que podríamos definir o lo más parecido a eso que algunos expresan como Estado fallido, porque no hay presencia del Estado allí. Se disipa la presencia cuando la autoridad la ejercen estos grupos irregulares armados al sur del Estado Bolívar, al oeste del Estado Bolívar y al suroeste del Estado Bolívar. Y estos otros estados que han sido mencionados. La situación es demasiado grave y eso es lo que pone en entredicho el tema de la soberanía nacional. Porque la soberanía o la nación entera está compuesta por su territorialidad, por los ciudadanos, por sus instituciones. Si las instituciones fallan y no se defiende el territorio, está en peligro la nación, al fin de cuentas. Y si la población está afectada, como efectivamente lo está allí en esa zona, bueno, imagínense ustedes lo que está ocurriendo, o sea, la figura que se dibuja en el país. Y más allá del tema de la violencia, hay otro tema implícito en este tema del arco minero que es muy grave, no solamente para la nación, sino para el mundo entero, para toda la humanidad, que es el tema de la afectación en materia ambiental que allí está ocurriendo. La biodiversidad aún no explorada, investigada en el Estado Bolívar, en esa zona de la Amazonia venezolana, bueno, sencillamente está siendo afectada y destruida. El ecosistema más frágil que tenemos en el país, que es ese, está siendo efectivamente afectado. Desplazamiento de poblaciones indígenas, porque se afecta su hábitat, está directamente afectado. Todo esto está ocurriendo con el tema del arco minero, que es un tema también igual de complejo como el que estamos abordando en materia de violencia y de grupos irregulares que ha tocado el diputado Américo de Gracia. Está con nosotros también el alcalde Alfredo Ramos, que como ustedes saben es o no es ajeno al tema de la lucha laboral, porque allí está nuestra esencia, pudiéramos decir. Alfredo Ramos, conocedor del tema laboral. Alfredo, ¿hay en Venezuela un malestar laboral porque los trabajadores están haciendo reclamos directos porque han sido afectados sus contratos colectivos, sus tabuladores? Queremos que nos deje una radiografía de la situación en materia laboral. Nos quedan unos 3 minutos, 1:28 tenemos que cortar, pero continuamos para la siguiente parte. Danos una opinión y una radiografía desde tu punto de vista de lo que está ocurriendo en materia laboral en Venezuela. Buenas tardes, Andrés, buenas tardes a todos, igualmente a Américo. Pero un poco para que aprovechemos el otro segmento, yo quería referirme a lo que dijo Américo de Gracia, nuestro diputado, con las denuncias que hizo el día de ayer, un poco para que la gente entienda que no estamos enfrentando cualquier dictadura, Américo y Andrés. Es una dictadura, no esas que conocíamos anteriormente, dictadura puramente militar, sino una dictadura ligada nada más y nada menos que al narcotráfico y al terrorismo, y que ha convertido el Estado venezolano en un narcoestado. Es decir, que es una dictadura que tiene vínculos, nexos, nada más y nada menos que
con la guerrilla colombiana, con el caso del Ejército de Liberación Nacional, a la cual se le entregó en la práctica el arco minero, es decir, para que ellos estén y controlen todo lo que es el arco minero. Tú decías que en un programa que yo tengo allá en Barquisimeto, cuando te llamé en días pasados, que el territorio que conforma el arco minero, que en este momento estaría en poder del Ejército de Liberación Nacional, con la anuencia, por supuesto, del Estado y todo lo que significa la dictadura, bueno, en la práctica era como si fuese un país. Cuba, tú lo comparabas con Cuba. Que Portugal. O sea, y lo que dice Andrés, que es un 112.000 kilómetros. 112.000 para redondear. Donde estarían nada más y nada menos, bueno, toda esa riqueza del oro, diamantes, el coltán, uranio y otros minerales. Imagínense ustedes, pues, el control que le ha permitido la dictadura de Maduro a la guerrilla colombiana, como un problema de soberanía, y la Fuerza Armada, que tiene el deber, que lo establece la Constitución, de defender lo que es la integridad territorial. Pues bien, la cúpula de la Fuerza Armada, lo que apareció fue que bueno, algunos de la Fuerza Armada diciendo que no estaba la guerrilla. Alfredo, tenemos que hacer un corte para la segunda parte del programa. Está el siguiente espacio. Queremos abordar el tema laboral. ¿Cómo no? Vamos a nuestro segundo corte y ya venimos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR. Bueno. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Seguimos en su programa Contigo, Andrés Velázquez, hoy miércoles 24 de octubre a través de su RCR 750. En el programa de hoy conversamos con el diputado Américo de Gracia y con el alcalde Alfredo Ramos, preso político, sacado violentamente de la alcaldía. Y por cierto, quedó bajo presentación y ayer me contabas, Alfredo, que fue tu último día. Fue la última presentación. Sí, de acuerdo a la sentencia ilegal, inconstitucional de 15 meses. Sí, a las medidas cautelares que habían dejado. Exactamente. Te preguntaba, Alfredo, tu diagnóstico de este malestar general en todo el país de los trabajadores, sobre todo del sector público. Bueno, fíjate, nosotros vamos a cumplir ya con el anuncio que hizo Maduro casi 2 meses. No, creo que 2 meses. 2 meses, ya, 2 meses. El sábado pasado. Se cumplieron 2 meses del anuncio que hizo Maduro del plan de recuperación económica, que nosotros hemos calificado que en vez de recuperación económica lo que trajo fue una destrucción económica en el país, porque eso generó más desempleo, más hiperinflación, por supuesto, hambre y pobreza en la población, fundamentalmente también en el sector laboral. Hoy hemos visto pues que los trabajadores están retomando la lucha fundamentalmente en la calle
para lograr el respeto de la convención colectiva, porque en la práctica lo que ocurrió con la medida de Nicolás Maduro fue la eliminación de los contratos colectivos. Oigan bien, los contratos colectivos marcan pues lo que es la relación laboral entre el patrono y los trabajadores. No solamente beneficia el contrato colectivo o relaciona lo que es la parte laboral entre el patrono y los trabajadores, sino que también los beneficios van directamente a sus familiares, es la familia del trabajador. Pues bien, Maduro hace un aumento de 3 millones de bolívares a 180 millones de bolívares, que serían 1.800 soberanos. Hoy, con esos 1.800 soberanos, si acaso un trabajador con una familia de 4 podrá adquirir aproximadamente entre 3 a 4 productos. Es decir, el costo de la canasta básica familiar, según el Senda, está por el orden de los 44.000 soberanos. Eso significa que se requieren aproximadamente 24 salarios mínimos para que un trabajador con una familia de 4 personas pueda vivir dignamente. Hasta ahora, con los precios como se dispararon por la vía de la hiperinflación, ya al trabajador no le alcanza ni siquiera para comprar, ¿cuánto podemos hablar? 5 o 10% del costo de la canasta básica familiar. Hablando del costo de la canasta básica familiar, pero si nos vamos solamente a los alimentos, el costo de la canasta alimentaria, que es dedicada únicamente a los alimentos, estaríamos hablando entre 15.000 a 16.000 soberanos. Es decir, que esos 1.800 soberanos no les alcanza prácticamente para nada a los trabajadores. Se está dando una lucha importante. Yo veo que los trabajadores, en este caso fundamentalmente el sector público, como son los trabajadores de Guayana, que siento pues que están retomando esa lucha por defender lo que es un contrato colectivo. Tú que estuviste en esa lucha, bueno, cuántas huelgas, cuántos paros, cuántas movilizaciones, cuántas demandas recuerdo yo, en la Corte Suprema de Justicia para lograr beneficios por la vía contractual que hoy están siendo arrebatados. ¿Y cuál es la respuesta que le da el régimen de Maduro a los trabajadores, en este caso de Guayana? Bueno, le cambia un contrato colectivo por un cartón de huevo. Ahí vimos a los trabajadores de Benalún, de Alcázar, de Bausilún, de Sidor, bueno, otorgándole el régimen un cartón de huevo para ver si logra amainar lo que es la lucha de los trabajadores. Discúlpame que te interrumpa, pero no puedo callar frente a esa imagen que vi de una programación primero para Sidor, luego para Alcázar, luego para Benalún, luego para el CBG administrativo. Eso es una ofensa. Eso es una humillación, y así lo denuncio y lo planteo. Y los trabajadores que tienen molestia y que efectivamente critican este tipo de respuesta del régimen, lo que deberían es organizarse para dar una respuesta colectiva y rechazar el cartón de huevo. No importa que se lo vayan a descortar por nómina y sea más barato, no importa. Pero esto tiene que ver con la dignidad. Esto tiene que ver con también la fortaleza de un movimiento que está peleando y que no puede admitir ni justificar que un patrono pretenda, como en tiempos de esclavitud, pagarle prestaciones sociales o pagarle su sueldo semanal o mensual con comida, o en este caso con un cartón de huevo. El día de ayer, Andrés, por cierto, vinieron los trabajadores, hubo una representación de trabajadores ante el Ministerio del Trabajo. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio el régimen? La represión. Inmediatamente fue reprimido, tengo entendido por la vía de las redes sociales, o lo que vimos por la vía de las redes sociales, inmediatamente fue reprimido, porque así actúa la dictadura. Maduro, que se ha autocalificado como presidente obrero, nosotros le hemos calificado que primero que no es ningún presidente obrero, lo que es un dictador antiobrero, enemigo de los trabajadores, porque como tú muy bien has calificado, ¿cómo es posible que a los trabajadores se le pretenda comprar su dignidad, bajarle incluso su autoestima con un cartón de huevo, arrebatándole
la esencia que tiene el movimiento sindical, que es su contrato colectivo. Y eso indudablemente tiene que tener una respuesta colectiva, una respuesta masiva, una respuesta muy firme, categórica y contundente de rechazo de plano de que le estén comprando nada más y nada menos que su convención colectiva por la vía de pago, por bolsas de comida o en este caso por un cartón de huevo. Ahora, eso no es solamente en las empresas básicas de Guayana, eso ocurre en la mayoría del sector público, donde se pretende comprar a los trabajadores con las cajas del CLAC, con las bolsas del CLAC, que al final no es que se la están regalando, se la están descontando. Yo te voy a poner ejemplos en el caso de Lara. La bolsa de comida resulta que es más cara que el sueldo que están recibiendo. Es decir, los 1.800 soberanos, la bolsa que le entregan es más cara que los 1.800. Los trabajadores al final quedan debiendo, le quedan debiendo al patrono. Imagínate. O sea, eso es inaceptable, eso es lo que está ocurriendo. Ahora, el trabajador tiene que dar una respuesta colectiva, una respuesta muy firme, categórica. Nosotros hemos hecho una propuesta, que es el tema de la huelga. Acompañamos a los trabajadores en este reclamo. Exacto, y una de las propuestas que estamos haciendo es la huelga. La huelga es un mecanismo constitucional. Si a un pueblo, si a los trabajadores le están negando el derecho a la contratación colectiva, si al pueblo le están negando el derecho a los medicamentos, a las medicinas, el derecho a la salud, el derecho al transporte público, a la educación, al gas. Ahorita quiero transmitir también y quiero condenar lo que ocurrió en Barquisimeto hoy en horas de la mañana. Vecinos, gente del oeste de Barquisimeto, de las barriadas de Barquisimeto, de la parroquia Juan de Villegas, que es una de las parroquias más grandes aquí de Venezuela, fue reprimida una población porque tiene meses, Andrés, meses, hasta 2 meses sin gas. La gente, este país ha retrocedido. Ahora resulta que la gente está cocinando en leña. En muchos campos, caseríos, barriadas de este país se está cocinando en leña. Así es. Y el agua que están tomando o que están utilizando es el agua de lluvia, porque no llega el agua. Retroceso. Eso total. es un retroceso. Estamos prácticamente en los años 1920, cuando la época de Gómez, pues, a eso nos ha llevado esta revolución, este socialismo de pacotilla y esta dictadura que hay que enfrentarla. Y la única manera de enfrentarla es con la movilización ciudadana, retomar de nuevo la calle y, por supuesto, en el caso de los trabajadores, retomar la lucha para defender su contrato colectivo. No pueden permitir de ninguna manera a los trabajadores que se les arrebate una conquista histórica que es tener la convención colectiva. Sí, bueno, Alfredo, y bueno, has hablado el retroceso que hemos tenido en materia de servicios públicos y hay uno fundamental, que es el de la alimentación, que por cierto, en el interesante debate de ayer de la Asamblea Nacional también fue un tema de discusión, un punto del orden del día. Y está con nosotros, acaba de llegar, bienvenida, la diputada Mariela Magallanes, quien, como todos sabemos, está en cabeza o preside la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional, ha venido también dedicando mucho tiempo al tema de los CLAD. Es la primera que denunció los negocios que alrededor del CLAD se han venido señalando y que, por cierto, ha reventado una situación escandalosa desde la Procuraduría del gobierno mexicano, que incluso detiene a gente en México que se prestó para negociados con el gobierno venezolano o con el régimen venezolano para, sobre el hambre de nuestro pueblo, hacer negocios y que han sido denunciados de que se compra a un determinado precio y se vende a sobreprecio aquí y por supuesto quedándose ellos con una enorme tajada de dólares. ¿Qué comentario nos puedes hacer, Mariela, en relación a ese tema concreto? Sí, buenas tardes, Andrés. Una vez más honrada de estar en tu programa. Saludos a Alfredo de Américo y a toda tu audiencia. Si ayer el tema, uno de los temas de la agenda fue el de los CLAP, una vez más puesta en escena lo que significa el desnudo de la corrupción, de lo que significa este gobierno jugar con el hambre y la necesidad de la gente. Cuando el Comité Local de Abastecimiento y Producción, CLAP, fue lanzado al mercado
como una oferta engañosa para atacar la guerra económica de los que estaban sufriendo los venezolanos, era el inicio del verdadero guiso que tenía Nicolás Maduro, a quien se le relaciona directamente. Ficticia. Totalmente, sí. La guerra económica, cuando hablamos entre comillas, que es la que le tiene el gobierno de Nicolás Maduro a los venezolanos y que está ya inclusive denunciado por la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que es un negocio que maneja directamente Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es el responsable del hambre de los venezolanos. Nicolás Maduro es el responsable de la gran corrupción que maneja el tema de los CLAP, y la denuncia que hace la Procuraduría de México también desnuda lo que significa ese entramado que hay de corrupción y millonaria estafa que le ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro a los venezolanos. Cuando Alfredo habla de que se le está pagando a la gente con comida, con cajas CLAP, efectivamente esa es la intención, es someter al ciudadano, es someter al trabajador, es engañar a los venezolanos siempre con la mentira y el embuste de que aquí alguien nos está atacando, y resulta que es un plan perfecto que tiene el gobierno, no solamente para someter al ciudadano, sino también para robarse el dinero de los venezolanos a través de unos programas de alimentación que no son tal, y que lo que más bien hacen es demostrar que este gobierno criminal es capaz de envenenar inclusive a la gente cuando la comida es de mal estado, la comida es de baja calidad, cuando la leche... Todo lo que traen no tiene control sanitario. Absolutamente no tiene control sanitario, comprados a bajo costo y vendido al venezolano a prácticamente 112% más, y con unas ganancias exorbitantes para ellos, que por supuesto son los que disfrutan de los responsables de lo que está viviendo los venezolanos, y en este caso la familia. Cuando usted hoy, si la corrupción está desde arriba, desde la cabeza, imagínate en la base de la sociedad. Quienes venden la bolsa CLAP no solamente aumentó de 20 bolívares, sino a 100 bolívares, eso es exorbitante el aumento, pero te lo venden también en 600 y 500 bolívares en cuanto a que el que tiene el control en la parroquia o en el sector de la venta de comida decide al precio que venderlo, y tienen el control en este caso de ellos, generándose una corrupción en todos los sectores, en todos los sentidos, de abajo hacia arriba. Pero agrégale además que quienes reciben la caja la abren, sacan algunos productos, el negocio ese, bueno, lo multiplican. Totalmente. Sacan algunos productos, no entregan todo lo que trae efectivamente la caja, y bachaquean por otro lado el producto que extraen de la caja. Entonces termina la caja con 2 arroz, con una lenteja, con una mantequilla, qué sé yo, o un aceite, cuando ya está comprobadamente señalado que son mayores el número de productos que trae lo que le llega a la población. Y lo determinante y lo grave es la cantidad de dinero que el gobierno ha gastado en la compra de estas cajas CLAP, de estas cajas de alimentos, que en vez de invertírselo al Estado venezolano y dárselo a los productores venezolanos que hoy están haciendo de verdad, les cuesta mucho, pero apuestan siempre al país, hoy fuera la situación diferente, y hoy la gente no se fuera de Venezuela por hambre, que de acuerdo a las cifras dadas por el diputado Daniel Antequera ayer, y son cifras que dan las encuestas, el 67% de los venezolanos se va del país por hambre. Este país está hambriento, este país está pasando hambre, porque precisamente es una política de Estado hambriar y controlar a la gente a través de su necesidad. Alfredo, ¿basta o es solución para los trabajadores luchar? Es legítima la lucha, pero ¿es esa la lucha o la solución final de fondo? Bueno, los trabajadores tienen que entender, y aquí quiero hacerlo como un mensaje, que no solamente el tema de su lucha tiene que ver con mejorar sus condiciones de vida, defender la contratación colectiva y la libertad y la autonomía sindical, que también ha sido prácticamente eliminada con esta firma de convenios a espalda de los trabajadores. En la práctica se está eliminando pues lo que es la libertad y la autonomía de los sindicatos legítimos y que les corresponde en todo caso discutir y firmar las convenciones colectivas. Mientras Maduro continúe en el poder, nunca los trabajadores van a poder recuperar su poder adquisitivo y su poder de compra.
y por supuesto su libertad y la democracia. Los trabajadores tienen que jugar, y en este momento, un rol protagónico, histórico e importante, que es defender la libertad y la democracia en Venezuela. No hay libertad ni autonomía sindical sin democracia. Y esto que estamos viviendo en Venezuela, tenemos que estar muy claros de que estamos viviendo en tiempos de dictadura. ¿Hay aumento que valga con esta hiperinflación? No, con esta hiperinflación eso no vale. Eso lo decíamos hace 2 meses, Andrés. Sí. Mire, por más que Maduro aumente de 3 millones de bolívares a 180 millones de bolívares, voy a hablar de los bolívares viejos, el salto que dio de 3 millones a 180 fue un aumento de 6.000% que nunca se había dado. Pero nosotros, ¿qué decíamos? A muchos se le pusieron los ojos. Claro, eso fue una ilusión de ¿cuánto? De una semana, sí. De 2 semanas. En 2 semanas eso se acabó. Y así va a ocurrir. Ya Maduro está anunciando que para el mes de noviembre va a ser otro aumento. Es decir, a lo mejor hace un incremento que en las primeras de cambio podrá verse sustancial, pero que en el mes de noviembre y el mes de diciembre eso se va. Y seguiremos en el círculo vicioso. Exactamente. Por eso es que hay que buscar una solución, y la solución es política. La solución es política, es que la lucha de los trabajadores también tiene que estar encauzada como norte la salida de Nicolás, a cambiar el modelo y a cambiar, por supuesto, la dictadura, y que retornemos a la democracia. Sí. Bueno, vamos a nuestro ya tercer y último corte y venimos para la conclusión de su programa Contigo, Andrés Velázquez. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bien, vamos a la parte final del programa. Contigo, Andrés Velázquez. Antes quiero leer un servicio público. Por favor, los que nos puedan dar una mano con esto, agradecido. Se pueden comunicar para este aporte por el 0424-248-4288 con el señor Juan Oliveros, quien requiere urgentemente Epamin de 100 miligramos y Somocin de 500 miligramos. Repito, se pueden comunicar por el 0424-248-4288 con el señor Juan Oliveros. Epamin y Somocin, 100 miligramos y 500 miligramos respectivamente. Bueno, nos quedan apenas 5 minutos, Américo, para una parte final, un resumen de lo que acabas de decir. Igualmente Alfredo y nuestra compañera Mariela. Sí, yo a pesar de todas estas fatalidades de las que hemos hablado, soy persistentemente optimista. Yo creo que los venezolanos tenemos futuro, Venezuela tiene futuro y ese futuro depende fundamentalmente de lo que estamos haciendo en este momento y que la lucha vale la pena. Que Venezuela vale la pena lucharla en Guayana, en el Táchira, en Mérida, en Zulia, en Trujillo, con el tema del arco minero, con el tema de una república productiva, con el tema de una república civil, con el tema
de una república no contaminada, una república ambientalista. Sustentable, una república de trabajadores, una república que sustituya justamente esa manera populista. El rentismo por el trabajo. Y eso depende fundamentalmente de nosotros los venezolanos, de reinventarnos. No es fácil, no estamos hablando de una tarea de un día. Seguramente una vez que salgamos de esta pesadilla, tampoco va a ser fácil reponer el camino porque quedan muchas heridas abiertas, pero esa es la tarea que nos corresponde a esta generación, para sentirnos también orgullosos finalmente de la Venezuela posible. Alfredo. Bueno, yo creo que el tema de la ruta, la propuesta que nosotros estamos